Alors, mesdames et messieurs, bienvenue au deuxième tutoriel relationné relatif aux prépositions en français. D'accord? Bon, l'autre jour, on a travaillé la préposition A et on a travaillé la préposition G. D'accord? On a fait un monographique à ces deux prépositions, mais aujourd'hui, on va continuer avec dans. D'accord? Dans, normalmente, dice, on emploie la préposition dans pour situer à l'intérieur d'un lieu, para situarse en el interior de un lugar, ¿vale? Algo así como dentro de sería en o dentro de. Por ejemplo, il est dans le bureau o dans la chambre. Él está en el despacho o dans la chambre, en la habitación, se entiende como dentro de, ¿vale? Algo así como inside sería, ¿no? En inglés. Bueno, dice, attention, le mot roux est toujours précédé de la préposition dans, ¿vale? Pues esto quiero que lo sepan. La palabra calle siempre debe estar precedida por la preposición dans. Même si la rue n'est pas un lieu intérieur, incluso si la calle, como saben, no es un lugar interior. Por ejemplo, yo digo, il est o il se promène dans la rue, ¿d'accord? Nunca vamos a decir en la rue, sino dans la rue, incluso si es un lugar que está fuera, un espacio exterior, ¿de acuerdo? Il est à la rue signifie qu'il est dans la rue, ¿d'accord? Él está, il est à la rue, pues otra forma, pues significa que está, il est dans la rue. Car il n'y a pas de foyer pour vivre, puesto que no hay un lugar, ¿no? Un lugar donde vivir. Dans introduce aussi un complément de temps futur, introduce un tiempo, un complemento de tiempo futuro. Por ejemplo, yo digo, je partirai dans un mois. Pues partiré dentro de un mes, ¿vale? En un mes, dentro de un mes. O pour indiquer la provenance, también para indicar la procedencia. Je prends les documents dans les dossiers. Pues yo cojo el documento del dossier o en el dossier. ¿De acuerdo? Entonces, esta preposición muy básica, ¿vale? Quédense con eso. Indica interior, un espacio interior, pero con calle también significa eso. Je suis dans la rue. Bueno, vámonos ahora con la preposición de, ¿d'accord? Dice, on emploie la préposition de à la forme impersonnelle il est, plus adjectif, ¿d'accord? Por ejemplo, il est important, il est intéressant, il est difficile de faire cela, ¿vale? Siempre cuando tengamos esa fórmula, il est más adjetivo, tenemos que emplear la preposición de, ¿de acuerdo? Es importante hacer esto, es interesante hacer esto, es difícil hacer esto, pues en francés, on utilise la preposición de, ¿d'accord? Avec les adjectifs de sentiment, con los adjetivos de sentimiento, por ejemplo, yo digo, je suis contente de partir, estoy contenta de partir. Et avec les adjectifs qui expriment un état d'esprit, pues con los adjetivos que expresan un estado de ánimo. Nous sommes sûrs de rester, estamos seguros de quedarnos, ¿vale? Pues también con nuestros adjetivos se utiliza la preposición de. Vamos a ver, ¿cuándo más vamos a utilizar la preposición de? Pues pour introduire un complément de lieu quand celui-ci exprime la provenance. Para introducir un complemento de lugar cuando este expresa la procedencia. El complemento, le complément de lieu peut être un pays, el complemento de lugar puede ser un país, une ville, una ciudad, une région, une île, etc. Por ejemplo, yo digo, j'arrive, cuando quiero hablar de la procedencia, j'arrive de France, llego de Francia, j'arrive de Bretagne, llego de Bretaña, j'arrive du travail, pues llego del trabajo, j'arrive de l'hôtel, llego del hotel, o j'arrive de vacances, llego de las vacaciones, ¿vale? 4. Après, une expresión de quantité ou contenu. Esto ya lo hemos visto cuando veíamos la preposición de, ¿no? Je voudrais un kilo de pommes et une bouteille d'eau. Quisiera un kilo de de manzanas y una botella de agua. Aquí también recuerden, ¿no? Esto de la preposición de ya lo vimos, pero estamos haciendo un pequeño recordatorio. También, pour delimiter le temps, para delimitar el tiempo, de 10h a 14h, je serai au travail. De 10 a 2 estaré en el trabajo. Bien. Además, aquí tenemos un poco, esto sí me gustaría que lo notaran completamente, après beaucoup de verbes, después de muchos verbos, ¿vale? Hay muchos verbos en francés que rigen la preposición de. Donc, voici les principaux. Y aquí los principales. Por ejemplo, yo digo abuser de, abusar de, s'agir de, tratarse de, avoir besoin de. Todos estos verbos van a regir luego el pronombre en. Recuerden eso, ¿eh? Tener necesidad, avoir envie de, tener ganas, avoir peur de, tener miedo, se composer de, componerse de,
dépendre de, depender de, descendre de, descender de, dire du bien o du mal de, pues decir algo bien o algo mal de alguien, être amoureux de, estar enamorado de, être capable o incapable de, ser capaz o incapaz de, être certain, incertain, sûr de, pues tener la certeza o ser certero, ¿no? O estar seguro de, ¿no? Estar seguro, estar inseguro también, ¿no? Être chargé de, estar encargado de, être content o mécontent de, pues estar contento, descontento de, être responsable de, être satisfait de, ser responsable, estar satisfecho de, faire preuve de, pues hacer prueba, o sea, hacer un acto de prueba de, s'inquiéter, preocuparse de, se méfier, desconfiar de, se moquer de, burlarse de, se occuper de, ocuparse de, parler de, hablar de, se passer de, pues, pasarse de, se preoccuper de, también ahí tenemos, y inquiéter y preoccuper, existe también en francés. Se raffoler de, raffoler, yo oublié este verbo, bueno, lo buscan, ¿vale? Tiene que ver con algo con folie seguramente, bueno, lo buscan. Se réjouir de, pues sería congratularse, ¿no? Estar muy contento. Se rendre compte de, pues darse cuenta de, rêver de, soñar con, ¿d'accord? Rire de, reírse de, se servir de, servirse de, se souvenir de, acordarse de, et venir au bout de, pues llegar al final de, ¿vale? Bueno, además, importante, devant un infinitif, il est important de le faire maintenant. Siempre delante de un infinitivo, pues, esto ya lo hemos dicho, es importante hacerlo ahora, ¿vale? También, ahí tenemos la construcción il est más adjetivo, pues, de le faire, de hacerlo. Après un adjectif, pues como saben, après un adjectif, decimos, después de un adjetivo, elle est fière de ses enfants. Ella está orgullosa de sus hijos. Après, le verbe jouer. Como ven, la preposición de también tiene un monográfico para ella sola, ¿eh? Après le verbe jouer, pues después del verbo jugar, cuando este hace referencia a un instrumento de música. Yo digo, je joue du saxophone et vous jouez de la trompette. Yo toco el saxofón y ustedes tocáis, o usted toca la trompeta. Pour exprimer la posesión devant un nom propre o un sustantif, esto también, para expresar la posesión delante de un nombre propio o un sustantivo. C'est la maison de Marie, es la casa de María. Pour exprimer la categoría de quelque chose, por ejemplo, c'est une table de nuit, pues es una mesita de noche, ¿vale? C'est une table de nuit. Pour exprimer le monde, para expresar el modo, ¿no? La manera, ¿no? Il me regarde d'un air triste, pues me está mirando de forma triste. O il me regarde d'un air fâché, pues me mira de una forma enfadada, me mira enfadado. Pour exprimer la cause, il est mort de soif, d'accord? Je pense que c'est de soif, está muerto de sed. O il est mort de peur, ¿vale? Lo busco, no sé si vaya a ser soif otra cosa. Y de peur está muerto de miedo, ¿vale? Pour exprimer un changement par rapport à ce qui était prévu, para expresar un cambio con respecto a lo que se ha previsto. Ma montre avance 5 minutes, pues mi reloj avance de 5 minutos. Está, como yo digo, tiene un avance de 5 minutos, o está 5 minutos adelantado. Ma montre avance de 5 minutes, mi reloj está 5 minutos adelantado. Après, después de quelqu'un, alguien, quelque chose, algo, rien, nada, personne, nadie, más adjetivo o adverbe como un complément explicatif o descriptif, como complemento explicativo o descriptivo. Por ejemplo, je connais quelqu'un d'intéressant. Pues conozco a alguien interesante, así se dice en francés. Je connais quelqu'un d'intéressant. J'ai vu quelque chose de bien pour lui, pues he visto algo bueno para él. O je ne vois rien d'anormal, pues no veo nada anormal. O il ne connaît personne de sympathique ici, pues él no conoce a nadie simpático aquí en francés, pues vamos a utilizar la preposición de, pues sí, d'accord. Bueno, seguimos, courage, venga, falta poco. La préposition en, on emploie la préposition en pour introduire un complément de lieu, para introducir un complément de lugar, avec le verbe aller,
habiter, vivre, être, rester et se trouver. El complemento, le complément de lieu peut être un pays, une région o un île. Recuerden, esta vez la preposición an nos va a servir para introducir los países femeninos, ¿de acuerdo? Yo digo je suis, je vais, je reste, je vis, je me trouve en Autriche, en Andalucía, en Corse, me encuentro en Austria, en Andalucía, en Córcega, ¿vale? Con las regiones, países femeninos o también con las islas. On appelle aussi un pour introduire un complément de mode, para introducir un complemento modal. Por ejemplo, elle s'habille toujours en blanc, pues ella se viste siempre de blanco, así se traduciría. O elle est souvent en colère, pues ella a menudo está enfadada o muy enfadada, ¿no? En colère. Devant un moyen de transport si celui-ci est fermé, delante de un medio de transporte si este está cerrado. Je vais à Bordeaux, bueno, Bordeaux tiene que ir en mayúscula, hay un pequeño error. En avión, en train, en autobús. Voy a Burdeos en avión, en tren o en autobús. Pour indiquer la matière d'un objet, para indicar la materia de un objeto. Elle porte une chemise en coton, una camisa de algodón, une jupe en lin, una falda de lino, des chaussures en cuir, unos zapatos de cuero et des bijoux en or, y joyas de oro, d'accord? Aussi, pour exprimer la durée, pour faire quelque chose, para expresar la duración, para hacer algo. Elle va au bureau en un quart d'heure, pues él va al despacho o llega al trabajo, al despacho en un cuarto de hora, ¿vale? La duración exacta en un cuarto de hora. Necesita un cuarto de hora para llegar al despacho, ¿vale? Bueno, aquí tenemos para terminar más preposiciones, ¿vale? No me voy a parar mucho en esto, ¿vale? Hemos visto las más, esto lo explicaré otro día, ¿vale? Aquí tenemos más preposiciones, como ven, además imagínense, ¿no? Hasta por vocales, esto lo explicaré otro día. Las locuciones y las preposiciones, pero eso será en otro tutorial. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. J'espère que ça a été utile. Bon, au revoir, à la prochaine. Et bon, dernier tutoriel de l'année. Et alors, joyeux Noël tout le monde. Et aussi, bonne année tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut tout le monde. Ben, ça m'est fait mal tout à l'heure.